Muy bien, pues agradecemos la participación de la doctora Georgina, pues y continuamos con el programa. Vamos a cerrar primero esta mesa, que tuvimos dos participantes de esta mesa virtual, eh, de la mesa Rebeldías, Disidencias y Luchas, que fue la 6. Esta la vamos a cerrar, y nos tenemos la siguiente mesa, que que es con migraciones, flujos humanos regionales e interregionales, la mesa 7, que es ahí donde vamos a... Muy bien, pues entonces tenemos ahora sí, Osvaldo, muchas gracias por esperar. Ya cerramos la mesa anterior, estamos regresando a la mesa de migraciones y flujos humanos regionales e interregionales. Esta es la última participación. Es Osvaldo García Martínez con su ponencia Retorno y estrategias de reinserción laboral de migrantes internacionales en Hidalgo, Michoacán, 2008-2023, migrantes temporales y su relación con las problemáticas migratorias de México contemporáneo. Tiene 15 minutos Osvaldo y estamos. Muchísimas gracias por permitirme mostrar esta investigación. Eh, bueno, lo que voy a hacer es dividir a partir de 3 preguntas fundamentales que nos van a permitir explorar y analizar sobre lo que se sabe del tema, cómo se ha estudiado y cómo estudié el proceso de retorno e inserción de estos migrantes. Partiendo de la definición sobre la migración de retorno, podemos mencionar que constituye un proceso en el cual una persona regresa a su lugar de origen después de haber vivido en otro país. El retorno puede ser voluntario, forzado, y no implica necesariamente la culminación de un proyecto migratorio como tal. Una vez en el lugar de retorno, es muy probable que el migrante se reinserte en la dinámica en el ámbito laboral y social. Y digo muy probablemente porque en ocasiones se llega a dar que ya es culminación de una vida laboral y se dedican en ocasiones a pasar sus años de jubilación en estos espacios de retorno. Bueno, decíamos que esta reinserción adquiere importancia en la medida que se intenta analizar las estrategias que desarrolla el migrante, retornado acompañado por sus familiares, las autoridades locales, estatales y o amigos. Las estrategias de reinserción laboral comprenden el conjunto de actividades que lleva a cabo los migrantes retornados, orientados a la creación o búsqueda de empleos en el lugar en que regresa y que dependerá de los recursos adquiridos durante la experiencia migratoria, de la preparación o idea de regresar previamente internalizada y de la estructura de oportunidades del espacio al que retornan. Analizar cómo los migrantes, para reintegrarse y dar continuidad a sus proyectos de vida en los ámbitos laboral, familiar, etcétera, ese es uno de los ejes fundamentales en los cuales nos abocamos o nos interesamos bastante para realizar este análisis, esta investigación, procurando siempre tener una claridad sobre la configuración que se estaba dando en ese territorio en específico, que sería el nororiente de Michoacán. Es importante hablar de estas circunstancias coyunturales para más o menos contextualizar lo que fue esta migración de retorno y especificarlo en lo que sería en el nororiente de Michoacán. Es importante subrayar que el retorno en México no se ha sistematizado ni periodizado. Más bien, el estudio de sus causas, montos e impactos toma fuerza o se ubica en situaciones coyunturales relacionadas con ciclos económicos y políticas de Estados Unidos, como vemos enseguida. Por consiguiente, y aquí se señalan los factores que provocaron el incremento de retorno a México y Michoacán entre el año 2008
hacia 2018. Por un lado encontramos esa crisis financiera internacional de 2008 y por el otro las políticas migratorias que han adquirido un enfoque de seguridad nacional, criminalización y militarización fronteriza. Y aquí es bueno matizar en este aspecto que al retorno a la presidencia de Donald Trump, nuevamente se entran en esas consideraciones de incertidumbre, qué es lo que podría pasar posteriormente aquí al siguiente año, cuando nuevamente se pida una presión a nivel social, económico y sobre todo de Estados Unidos hacia México, de lo que está ocurriendo con estos migrantes retornados. Bueno, veíamos también, hay otra, lamentablemente, a la sombra de esta crisis estadounidense o este conjunto de crisis, los primeros que van a sufrir esos efectos, por un lado, de políticas antiinmigrantes muy agresivas y por otro lado, a partir de esa crisis económica que la estamos explorando de manera muy general, que empieza a generar, a propiciar despidos en primer lugar, luego ciertos sectores en los cuales se empieza a trabajar, como de servicios, construcción, etcétera, son los que reciben las primeras afectaciones debido a esta crisis que comento del 2008 aproximadamente y posteriormente, cuando hablamos de esta necesidad del discurso, la narrativa estadounidense, uh, incrementada por un gobierno como el de Donald Trump y el que vendrá a exigir que los migrantes indocumentados regresen a sus lugares de origen. Tomando en cuenta el universo de población específico, el cual consiste en la población que residía en Estados Unidos 5 años antes del levantamiento de los censos. Aquí lo hicimos de 2000 hacia 2010, que era nuestro objeto de estudio de investigación para ese momento. Se observaba que la población con características se cuadruplicó con estas características de retorno, que llegaron a casi 1 millón de personas en 2010. Al examinar la dinámica territorial de la migración internacional de retorno de Estados Unidos a México en este periodo y un poquito más, lo hicimos también, se pudo partir de hechos de que una gran proporción de los migrantes de retorno regresaban a vivir en localidades rurales y en ocasiones semiurbanas. En el año 2000 había 46% de la población retornada encontramos residir en localidades menores de 15,000 habitantes y el 28% de las localidades menores de 2,500 habitantes. Para el año 2010, haciendo aquí el contraste y comparación, la mitad de la población de retorno, 53%, residía en localidades menores de 15,000 habitantes y más de la tercera parte, un 35%, en localidades menores de 2,500 habitantes. El retorno entonces reciente en México se da en un escenario en el cual confluyen motivos diversos para regresar a casa. Por un lado está el latente, el retorno voluntario, el cual se estima oscila entre 65 y 95%, pero también están los casos en que regresa no por una decisión propia, sino que los obligan a realizar este retorno. Recordemos, bueno, hacíamos un análisis muy pormenorizado cuando nos acercamos a esta investigación y nos damos cuenta que la, la creciente incertidumbre que provocó este periodo y que se plantea como una perspectiva muy reciente que pueda ocurrir en un lazo muy corto, a mediano plazo, se van a dar ciertas consideraciones muy parecidas a lo que estamos abordando en este momento. Michoacán es una entidad de tradición migratoria con idas y vueltas constantes, pero que ha modificado su incorporación a la dinámica migratoria internacional a lo largo del tiempo y de las interacciones económicas y políticas del circuito migratorio México-Estados Unidos. Recientemente, la inmigración mexicana y el retorno presentaron niveles prácticamente equilibrados, lo cual puso a la migración de retorno en los sectores académicos y políticos.
enfocándonos en otros aspectos, aunque estrechamente relacionados con nuestro tema de investigación. Para los albores del siglo XXI o los inicios, problemas como la pobreza, el desempleo y el narcotráfico se encuentran muy vigentes en la entidad. El vínculo entre estas tres realidades sociales es muy fuerte. Y aquí es donde empezamos a matizar un poco en ese sentido, hablando de estos ejemplos de los altos índices de pobreza que afectan al campo michoacano, aunados a la falta de oportunidades para el desarrollo, que orillan a muchos campesinos a superar sus carencias dedicándose al cultivo de plantas de donde se obtienen las drogas, como la marihuana y la amapola. De la misma forma, en las poblaciones como Ciudad Hidalgo, cabecera del municipio michoacano, muchos jóvenes que han desertado de las escuelas y se encuentran en alguna situación de marginación, buscan en el narcomenudeo una alternativa para llegarse fácilmente a recursos económicos. Bueno, aquí veríamos también otro aspecto importante en esto. Eh, em, Sobre los estudios enfocados en la migración, y que vamos a preguntarnos, bueno, intentar dar una respuesta sobre cómo se ha estudiado el tema. Se han elaborado trabajos desde el punto de vista teóricos y empíricos, muy importante. Quienes estudian el retorno han desarrollado análisis desde el enfoque histórico, antropológico, sociológico, demográfico, económico y político, que bien pueden tener un enfoque cualitativo, cuantitativo o una mayor preocupación por lo teórico o lo empírico. Y aquí tenemos nada más de manera muy general el ejemplo de Richard Widmore, que estudió los migrantes que retornan a Gran Bretaña desde Canadá y que lo ubica más o menos desde 1956 a 65. También en la década de los 70 y 80 hay otro gran interés sobre la migración de retorno, todavía, aunque todavía no se era determinante en los estudios identificados por el fenómeno. Sin embargo, hubo algunos trabajos destacados en estas décadas. En combinación con los anteriores trabajos, se delinearon las dimensiones clave de este tipo de movimientos, y aquí es donde lo vemos, sus patrones especiales, las características de los migrantes y las razones asociadas al retorno. Se subrayó la importancia de la crónica migrante, su naturaleza selectiva y sus diversos impactos. Y aquí, de manera general, hablo de la importancia de estos trabajos que han sido parte medular para entender el fenómeno del retorno migratorio. Bueno, y planteando cómo lo estudié a partir de esto, pues desde las perspectivas de la inserción laboral migrante internacional, lo estudié a partir del análisis o analizarnos las estrategias de reinserción laboral migrante, explorando el rol que la familia tiene durante la planeación y ejecución de las estrategias de reinserción laboral, identificando las similitudes y diferencias entre las estrategias de quienes retornaban solos y entre quienes retornaban con sus familias. También busqué analizar la situación económica y laboral de la mayoría de los migrantes retornados al municipio. Todo esto enmarcado en las preguntas fundamentales y en la teoría, obviamente, previa a estas preguntas. Busqué fundamentarlo desde la estructuración o la teoría de la estructuración de Giddens, la cual plantea una relación recíproca entre los agentes sociales y las estructuras de orden macrosocial. Aquí surgieron las preguntas necesarias respecto a este estudio de migración de retorno. ¿Cuál fue entonces uno de los planteamientos de la hipótesis? Que estos migrantes internacionales de retorno a esta localidad, es muy complicado el proceso de reclamo, sobre todo de reclamo personal, habilidad y oportunidades de trabajo, recordando que hay ciertas consideraciones, características muy precisas que mencionábamos con anterioridad, y debido a esto, esas dinámicas se dan de manera mucho más tensa, dado que no hay tanto espacio laboral, por un lado, y por otro lado, se empieza a fragmentar también estas familias
hablando de unas problemáticas entre lo que ocurre con el narcotráfico, la violencia, los problemas de desigualdad económica, social, etcétera. Nos permitieron identificar ciertas condiciones. Para nosotros, ¿cuál fue la importancia de este estudio? Pues que no existía investigación sobre la migración internacional para el caso del nororiente michoacano, del cual también se pretende dar un seguimiento constante al mismo, y el enfoque dinámico del migrante retornado internacional es un estudio, por supuesto, como muchos de los trabajos e investigaciones, inacabado. Entonces mencionamos que es un proceso amplio y largo el mismo. ¿Cuál fue nuestra metodología? Pues analizando el contexto histórico en la migración de retorno hidalguense, de las estrategias de reinserción laboral, la caracterización del municipio de Hidalgo como espacios de retorno y del conjunto de activos capitales que los migrantes reportan traer consigo al retornar. También nos abocamos en obtener una muestra intencional de migrantes que habían retornado. Se buscó incluir a migrantes de diferentes generaciones, entrevistas sucesivas, cual fueron 15 entrevistas semiestructuradas entre este periodo del 2016 al 19, y se buscó obtener la validez del estudio a partir de 4 aspectos fundamentales. Bueno, hubo 2 entrevistas pilotos, un cuestionario a 53 migrantes, trabajo de campo, y se realizó la totalidad del trabajo de manera personal. ¿Cuáles fueron los resultados? Aquí lo decimos de manera muy general. Esas estrategias de reinserción laboral que desplegaron los migrantes de retorno se clasificaron en función de la existencia de un plan previo. Aquí eso es un aspecto importantísimo. El papel que la familia tiene en la reinserción laboral, no solo como recurso, sino también como instancia mediadora entre el individuo y el contexto. La situación, como decíamos, económica, sobre todo económica, circunstancias sociocultural, todo lo que mencionábamos del aspecto de la violencia y otros factores de la mayoría de los migrantes retornados del municipio de Hidalgo, Michoacán, pues provocó y además se identificó que no se lograron esas mejoras sustanciales, tanto materiales, en aspecto de obtener un hogar u otros beneficios, y tampoco económicas, en el aspecto de las mejoras salariales frente a lo demás. Y las distintas fuentes de información estadística nos permitieron explorar el conjunto de características de la migración y la reinserción de michoacanos a este territorio. Y cerramos con esto, con las entrevistas semiestructuradas, que nos permitieron pues reflexionar sobre el efecto de la readaptación y la reincorporación. Comentamos, estamos sobre el tiempo, disculpe. Sí, gracias. De ajustes de expectativas o de conflictos que generaron las movilidades humanas. Y la fase de retorno, que no tiene que significar necesariamente su cierre definitivo, como mencionábamos con anterioridad. Muchísimas gracias. Agradecemos esta interesante ponencia de Osvaldo García Martínez, y pues el tiempo nos come, Osvaldo. Le ofrecemos ahí una disculpa por el tiempo y le agradecemos su participación. Muy bien. Bueno, pues entonces, de este modo, pues agradecemos su participación en estas 2 mesas que tuvimos. Las constancias se las vamos a mandar vía virtual a todos los participantes. Agradecemos la asistencia y la participación, y pues les brindamos un abrazo desde Culiacán, desde Mazatlán, Sinaloa, a todos los participantes. Y pues nos estamos viendo. Vamos a finalizar la transmisión, y igual agradecemos a los participantes de Facebook Live que estuvieron atentos a la transmisión. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Hasta pronto. Saludos para todos. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes.